Bienvenidos al resumen de noticias en español de ILTV. Mi nombre es Ronit Nates y estos son los principales titulares de esta semana desde Israel. Crece la tensión en el sur del país. La violencia estalló en la Franja de Gaza, dejando a un soldado de la CFDI en estado crítico. COVID-19. Desde esta semana, los mayores de 30 años ya pueden acceder a la tercera dosis de la vacuna. Y finalmente, medalla de oro para Israel en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. Todos los detalles en el programa de hoy. Comenzamos hablando del coronavirus porque aún no hay muy buenas noticias. Vamos a repasar algunos puntos de referencia de esta semana, comenzando por el gabinete del coronavirus que amplió la elegibilidad para la tercera dosis de la vacuna a todos los ciudadanos de 30 años o más. Por otro lado, más de 1.6 millones de israelíes ya han recibido la tercera dosis, pero las infecciones siguen aumentando igualmente, con más de 1 millón de israelíes infectados ahora desde el comienzo de la pandemia. El Ministerio de Salud ha abierto oficialmente la elegibilidad para la tercera vacuna a cualquier persona de 30 años o más, mientras el gobierno sigue con su campaña para quienes no se hayan vacunado lo hagan ya. La participación del público en medio de la cuarta ola de la pandemia en gran medida está siendo más positiva, particularmente antes del inicio del año escolar y la temporada de vacaciones de otoño. Luego, apaciguando algunos temores, la Administración de Medicamentos y Alimentos estadounidense aprobó la vacuna Pfizer. Y esto convierte a Pfizer en el primero en obtener dicha certificación. Hasta ahora, todas las vacunas se han distribuido bajo autorizaciones de emergencia. Dicho esto, la FDA reitera que aún faltan datos sobre el uso de vacunas en niños. Mientras tanto, de vuelta en Israel, mientras que la participación aparentemente está mejorando, persisten importantes lagunas en la campaña. Por un lado, la campaña de pruebas serológicas masivas para que los niños vuelvan a la clase, que ya está teniendo algunas dificultades. Solo 2 días después de que comenzara, el gabinete decidió eliminar el requisito de pruebas COVID negativas en las escuelas por obstáculos legales, a pesar de la decisión de imponer restricciones al pase verde en todas las instalaciones educativas. La oficina del fiscal general dijo que no hay forma legal de impedir que los niños ingresen a las escuelas, por lo que el Ministerio de Educación insta a los padres a hacer pruebas a los niños. Esto acompañado de un fuerte aumento en las infecciones peligrosas. El número de contagios ronda por varios días seguidos los 10.000, lo que eleva el número total de pacientes activos a casi 80.000. Y de los pacientes críticamente enfermos, nuevos datos de la Asociación Israelí ECMO que muestran que todos los pacientes COVID conectados a máquinas de bypass en estado grave tienen menos de 60 años. Además, todos los pacientes COVID gravemente enfermos y moribundos menores de 60 años no están vacunados. Avanzando, los violentos enfrentamientos con Gaza se intensificaron drásticamente desde el pasado fin de semana y tras renovados ataques palestinos cerca de la valla de seguridad, un soldado israelí resultó gravemente herido y está peleando por su vida. Aviones de combate de la CFDI atacaron 4 sitios de fabricación y almacenamiento de armas en Gaza durante la noche del sábado. No se reportaron víctimas, pero los objetivos pertenecen al grupo terrorista palestino Hamás. La CFDI se atribuye la responsabilidad de las huelgas como represalia por los fuertes disturbios de los días anteriores. De hecho, cientos de palestinos de Gaza llegaron a la parte norte de la valla de seguridad con Israel, muchos de los cuales intentaron violentamente escalar la valla y traspasar al territorio israelí, y otros dispararon y arrojaron explosivos contra las fuerzas israelíes del otro lado. En medio de los disturbios, el sargento de la policía fronteriza israelí de 29 años, Arbel Hadari Shmueli, recibió un disparo en la cabeza y fue trasladado al hospital y aún permanece en estado crítico. Hay imágenes en las redes sociales que muestran a los alborotadores aparentemente tratando de robar el arma de Shmueli antes de disparar en su agujero de francotirador con una pistola. Las fuerzas israelíes, por otro lado, respondieron con medios de dispersión de disturbios como gas lacrimógeno. Ahora las CFDI esperan más violencia. Están reforzando las fuerzas alrededor de la frontera con Gaza, incluidas las baterías de cúpula de hierro ante la amenaza de un nuevo ataque con misiles. Además, Hamás ha estado lanzando con frecuencia globos incendiarios e incendiando tierras israelíes, a pesar de haber acordado dejar de seguir las conversaciones con Egipto. Los palestinos afirman que los globos son un método para presionar a Israel para que alivie las restricciones sobre Gaza, ignorando cómo Israel ha mantenido en gran medida cruces abiertos y facilitando la liberación de fondos de Qatari. Justamente, las preocupaciones aumentan especialmente a medida que los ataques del fin de semana se producen después de que la ayuda de Qatari fluya hacia la franja. Esto en un esfuerzo por apoyar el alto el fuego negociado el pasado mes de mayo entre Israel y Hamás.
Y mientras Egipto también cierra sus fronteras con Gaza, Israel está luchando aparentemente en múltiples frentes. Según los informes, las defensas aéreas sirias lucharon contra una supuesta agresión israelí. Fuentes militares sirias afirmaron que las FDI dispararon una ráfaga de misiles desde el área sureste de Beirut el jueves por la noche. La descarga apuntaba hacia objetivos cerca de Homs y el campo de Damasco. Los altos mandos del ejército israelí, sin embargo, se niegan a comentar sobre los ataques, como es habitual en su política. Y mientras crece la tensión en las fronteras israelíes, el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, se encuentra en su primera visita oficial a los Estados Unidos. Y antes de su reunión con el presidente Biden esta noche, Bennett se reunió con varios funcionarios estadounidenses y hablaron del fortalecimiento de los lazos y la promesa de seguir apoyando a Israel. Junto con ellos, Bennett se ha reunido con el CEO de AIPAC, Howard Khor, y se aseguró de agradecerle por todo su apoyo eterno en Israel. También al comienzo de su visita, el primer ministro israelí se reunió con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, quien afirmó que Estados Unidos está comprometido a fortalecer su relación estratégica con Israel. La administración está comprometida con la seguridad de Israel y su derecho a la autodefensa, dijo. El secretario de Defensa también se refirió a la amenaza iraní, agregando que Irán debe rendir cuentas por los actos de agresión en el Medio Oriente y en aguas internacionales. Finalmente, aún faltan algunas horas para los encuentros más jugosos de Bennett en Estados Unidos. Se espera que por la tarde converse con el secretario de Estado, Antony Blinken, antes de reunirse con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el jueves por la noche en la Casa Blanca. Cambiando de tema, las festividades judías se acercan y miles de fieles esperan visitar la Plaza del Muro Occidental en Jerusalén, por lo que el Ministerio de Salud y la Fundación del Patrimonio del Muro Occidental se asociaron para preparar el espacio para manejar con seguridad a las multitudes. 2 veces al año, todos los años, durante al menos los últimos 3 siglos, un rabino de la Fundación del Patrimonio del Muro Occidental llega con un equipo de limpiadores para limpiar miles de notas de oración entre las grietas de las piedras en el lugar más sagrado para el judaísmo. Y suponiendo que las notas lleven el nombre de Dios por escrito, estas son enterradas en lo alto del Monte de los Olivos. Pero esa no es la única tradición anual que ahora comienza. Es la única tradición que aparentemente no se ve afectada por el coronavirus. Cada año, al terminar el verano, cientos de miles de judíos llegan a rezar al Muro Occidental. Los visitantes piden perdón a Dios y a miembros de su comunidad o a personas que lo necesiten antes de Rosh Hashanah o el Año Nuevo Judío y Yom Kippur, el Día de la Expiación. Así que para evitar que los eventos se conviertan en incidentes de superdifusores de COVID, las autoridades israelíes toman medidas preventivas. A partir del jueves 26 de agosto, la Plaza del Muro Occidental se dividirá en cápsulas de oración con la construcción de barreras de separación. La entrada también estará limitada a 10.000 fieles a la vez y todos los visitantes deberán usar máscaras y seguir las instrucciones de los acomodadores. Sin embargo, quizás lo más importante, la Fundación del Patrimonio del Muro Occidental le pidió a los visitantes que lleguen temprano por la noche para los servicios y que intenten venir en los primeros días del periodo de rodaje en sí, en lugar de aborrotar el lugar sagrado en el último minuto antes de las vacaciones. Si el hacinamiento se convierte en un problema, se cerrará la entrada. Luego, finalmente, para aquellos que no puedan asistir, los servicios de Slichot se transmitirán en vivo desde el kotel.org cada medianoche de los días siguientes hasta la víspera de Yom Kippur, el 14 de septiembre. Y ahora algunas buenas noticias. Un primer día explosivo para Israel en los Juegos Paralímpicos de Verano del 2020. El nadador árabe israelí Yaid Shalabi se llevó el oro en la final de 100 metros espalda. Miremos el informe. El Hatikva, el himno nacional de Israel, sonó incluso antes de lo anticipado en Tokio esta semana, ya que el nadador israelí de 34 años, Yaid Shalabi, sorprendió al mundo con su increíble comienzo en los Juegos Paralímpicos de este año. Shalabi fue el primero de 6 en la final de 100 metros de espalda el miércoles por la mañana, el primer día de competición con un tiempo de 2 minutos y 28,04 segundos. Y así Shalabi se convirtió en el primer árabe israelí en ganar una medalla de oro en los Juegos Paralímpicos. Sin embargo, su medalla también es la 375 de los Juegos Paralímpicos en general y la 167 para la natación. El entrenador de Shalabi, Jacob Binenson, contuvo las lágrimas y dijo que está muy emocionado de que el oro fuera para Shalabi porque esta es su cuarta Olimpiada y siempre estuvo en cuarto lugar, pero siguió adelante, lo que demuestra que la perseverancia realmente vale la pena. Del mismo modo, el padre de Shalabi, Yusuf, dijo que estaba tan emocionado por su hijo que lloró y agregó que Yaid ha estado entrenando durante más de 6 años. Mientras tanto, en cuanto a cómo se decidió la carrera tan rápido, no hubo clasificatorias ni semifinales
finales para la competencia debido al pequeño número de participantes que compiten con el mismo grado de discapacidad de Chalabi. Chalabi creció en Shafram, una ciudad de mayoría árabe en el norte de Israel, y aunque nació parcialmente sordo y mudo, no fue hasta los 12 años que también quedó parapléjico, perdiendo el uso de ambas piernas después de caer desde un tejado. Chalabi también ha aparecido anteriormente en el cortometraje documental Nadar contra la corriente, que sigue sus experiencias en los campeonatos mundiales de 2015 en Escocia. Continuando, el COVID tal vez está en todos los titulares, pero está lejos de ser la única enfermedad para la que se han logrado avances increíbles y recientes. Científicos de la Universidad de Tel Aviv publicaron ahora un progreso asombroso en el campo de la investigación del cáncer de cerebro. Un momento histórico en la lucha contra el cáncer. Los investigadores israelíes ahora han encontrado una forma de utilizar las propias células de los pacientes en forma de material de impresión en 3D y utilizan este biomaterial para hacer un modelo de los tumores del paciente, en el que los médicos pueden probar la eficacia de tratamientos potenciales antes de probarlos de verdad en el cuerpo. Y para complicar aún más las cosas, los científicos de la Universidad de Tel Aviv se centran en el glioblastoma, o la forma más común de cáncer cerebral en adultos, un cáncer que también se encuentra entre los más agresivos y que conlleva un pronóstico muy precario. Los autores del estudio publicaron en la revista de avances científicos y explicaron que los modelos actuales de tumores y cáncer simplemente no funcionan. Este nuevo método hace que, una vez impreso, los investigadores bombean el tumor de la imitación con la sangre del paciente, seguido del tratamiento potencial. Y un tratamiento se considera prometedor si el tumor impreso se encoge o si la actividad metabólica se reduce frente a los grupos de control. Ofra Beni, quien dirige una investigación similar en la Universidad Hebrea de Jerusalén, calificó el estudio de un cambio potencial en el campo de la medicina personalizada. Y cambiamos de tema porque Israel ahora da la bienvenida a su primera universidad privada, el Centro Interdisciplinario de Herzliya. Y esto cuando la IDC finalmente recibe el estatus de universidad oficial por parte del Consejo de Educación Superior de Israel 27 años después de su fundación. IDC en Israel ha sido conocida como una de las universidades privadas más prestigiosas del Estado de Israel, establecida en 1994, con un nivel académico que es igual al de las escuelas de la Ivy Language en los Estados Unidos. Pero ahora la escuela está a punto de pasar al siguiente nivel, ya que el Consejo de Educación Superior de Israel, encabezado por la ministra de Educación Yafit Shasha Bitton, ha aprobado oficialmente su condición de universidad. La universidad, que se llamará Universidad Reichman, será la primera universidad privada en el Estado de Israel y llevará el nombre del fundador y presidente de la IDC, el profesor Uriel Reichman. Y según el exministro de Educación, Amon Rubinstein, Israel se unirá a los países que tienen excelentes instituciones privadas de élite. Pero no todo el mundo está contento con este cambio, ya que algunas voces han protestado contra esta decisión, ya que una universidad privada podría crear nuevas clases en la sociedad donde solo los ricos y bien conectados puedan permitirse aprender allí. Pero a pesar de todo, IDC finalmente ha alcanzado su objetivo y se ha convertido en una universidad, compitiendo finalmente con las otras universidades de Israel, salvo con una diferencia: IDC seguirá siendo una escuela privada sin necesidad de financiación gubernamental. Hablemos de alcanzar las estrellas para nuestra historia final del programa. Nuestro pasado y nuestro futuro se encuentran en la órbita terrestre inferior. El astronauta israelí Eitan Stay planea llevarse una moneda judía de casi 2000 años al espacio el próximo año. Miren. El jefe de la Autoridad de Antigüedades de Israel presentó a Steve con la moneda el domingo en Jerusalén, pero antes de eso la moneda se descubrió hace relativamente poco tiempo en la llamada Cueva de los Horrores y se remonta al año 2 de la revuelta de Bar Kokhba contra los romanos, la segunda revuelta judía contra los romanos que tuvo lugar alrededor del año 133 después de Cristo o hace 1900 años. Además, la moneda lleva el nombre del líder rebelde judío príncipe Shimon Bar Kokhba. Por supuesto, la moneda no es la única pieza de Israel que acompañará a Steve en la Estación Espacial Internacional. Steve dijo que llevará una bolsa llena de artículos que tienen un significado especial para él, al menos uno de los cuales debe ser un símbolo de la historia judía y la conexión con la Tierra. Finalmente, se estima que Steve volará al espacio en enero del 2022 a bordo del cohete SpaceX Axiom Space One. Hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos. Ya saben que si quieren recibir más noticias en español y en inglés, pueden ingresar a nuestra página web iltv.tv o ingresar a nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram para mantenerse actualizado acerca de todo lo que sucede en Israel y Medio Oriente. Mi nombre es Ronit Nates y nos vemos la semana que viene.